Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, estamos recibiendo muchos aportes de ustedes. Orlando se pregunta, ¿Uruguay necesita tantos políticos para tan poca población? Bueno, ahí está, esa es la contracara del tema. Si es que es la contracara, para mí es la misma cara, probablemente, ¿no? Es decir, ¿cuántos funcionarios en distintos niveles son necesarios para gestionar y la función, lo que es... ¿no? Era un poco y la función, claro, ¿para qué están? ¿Cuáles son los riesgos? Espera un poquito, ahora venimos. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, aquí aparecen otros temas conexos, porque ya que nos vamos a poner a discutir cuánto se necesita en cada rama, podemos empezar a discutir todo. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas en este caso, pero sí, probablemente se traslade o se pueda trasladar la misma discusión a otros ámbitos. Sí, yo lo que me preguntaba era eso, ¿qué riesgos tenemos? Es obvio que frente a una guerra perdimos, porque numéricamente no, es imposible. Ahora, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema de controlar las fronteras, el tema de evitar contrabando, el tema de las aguas territoriales. O sea, hay realmente cuestiones que tienen que ver con esto. Pasó hace poco, ¿no? No sé, que eran japoneses pescando y que estaban en aguas jurisdiccionales y quién lo controla. Bueno, yo creo que esas son las cuestiones de cuáles son los riesgos. Pero entonces tenemos para hacerlo... Pero ahí tenés, ¿ves, Lilian? Porque si alguien dice, no, parte del presupuesto vamos a reconfigurarlo, vamos a comprar 20 lanchas patrulleras artilladas con los más modernos sistemas de detección de flota, a capacitar marinos para que las naveguen. Me gusta más. Nadie se opondría. 4 patrulleros oceánicos de alto desempeño. Exacto, ahí tenés. Bueno, lancha creo que tenemos, pero no, con helicóptero y algo de poder de fuego. Nosotros tenemos ni cerca, valen 300 millones de dólares cada uno. Claro. Pero los países, muchos los compran, ¿no? Uruguay lo debería comprar. Ahí te, claro, si el tema es eso, pero dice... si nos gastamos 600 millones para que cuiden cuarteles o estén sentados esperando a ver que haya una inundación, pero si pasa eso, tampoco vamos a poder responder porque no tienen las condiciones, hay ahí como un gasto. Santulo está pensando, así que... Sí. A ver, Santulo, vos tenés la solución. No tengo ninguna solución. No, pero está pensando que de alguna manera la lógica de la que estamos hablando, esa lógica de, lo decíamos en la pausa, esa lógica de la mayor parte del presupuesto se gasta en sueldos, y no hay un equipamiento adecuado y no sé qué, podríamos estar hablando prácticamente de cualquier otro sector del Estado. Totalmente. Entonces, de alguna manera, yo la sensación que tengo es que la lógica bajo la cual se viene operando el tema del ejército es más o menos la misma lógica. Por ejemplo, el tema laboral. Suena muy bien decir hay que sacar al ejército y parece, nos ahorramos no sé qué. Bueno, pero hay un montón de gente en un montón de lugares en los que el ejército es la única opción de trabajo. Que no estoy diciendo que haya... No, claro, es como el funcionariado público a muchos lados. Ahí tenés un conflicto social en potencia y no digo que haya que dejar de hacer nada, lo que digo es, eso está ahí, es una variable que tenés que tomar en cuenta. Como punto de partida, luce, digamos, es como muy resignado, ¿no? Hace pocas semanas estuve en contacto con un compañero mío de clase de la Escuela de Brasil que está en el equipo de buzos de la Armada. Es bueno, por conocimiento con él, con José Luis Fortunato, me puse a charlar más porque además estuvieron actuando en el puente roto de Carmelo, sacando los pecios que allí rompieron todo. Un equipo de alto desempeño en una tarea de altísimo riesgo y de altísima capacitación. Y la pregunta que me dice es, ¿por qué esto está dentro de las Fuerzas Armadas? Podría estar afuera. A mí me parece que es interesante que esté dentro de las Fuerzas Armadas, porque es un equipo de alto desempeño donde exige mucha verticalidad, donde mando. No está mal que esas cosas funcionen dentro de unas Fuerzas Armadas ágiles, lo mismo para un equipo de Fuerza Aérea que combata el narcotráfico. Y así, del ejército, inundaciones, inversiones, reparaciones, los hemos llamado para recoger basura, no
planteo que se siga en tal extremo, pero me parece que es interesante tener una Fuerza Armada más vibrante, más efectiva, pero por supuesto con capacidad de despliegue a varios niveles, ¿no? Sí, con lo de la educación me quedé pensando, yo tampoco quiero mariners cuando uno ve en la formación de esas cosas torturantes, porque tampoco quiero los perros de paja, ¿no? En esa cuestión vertical, abusiva. Digo, creo que también hay que trabajar el tema de la educación, Sí. creo que queremos unas Fuerzas Armadas educadas, pero también no solo en la verticalidad, sino gente informada, con capacidad crítica, ¿no? Con buenos funcionarios. O sea, Claro. también me parece buenos funcionarios, porque me parece que ahí también tenemos una cuestión que ha sido abusiva, ¿no? Hemos tenido estudiantes, ¿no?, del servicio militar que murieron por condiciones de entrenamiento absolutamente infrahumanas, que no es por ahí. No, no es por ahí, porque la verticalidad también la tiene el sistema médico, ¿no? En el sistema médico se determina que hay que actuar de determinada manera epidemiológicamente y nadie se pone a Y cuestionar, también hay ¿no? cada cosa, Liliana. ¿No? Y que se protocoliza y se actúa para adentro, se han pero hecho, sí... en el sistema médico ahí se han ido del límite en varios casos de manera Porque- terrible, ¿no? exactamente, Pero entonces- coincido contigo que tiene una vigilancia especial porque Sí. tienen ese don de exigencia en Y condiciones son la gente a la extremas. que le damos las armas. Le das el Ah, privilegio, claro, le das el monopolio de la violencia. Entonces, yo lo que digo es que Totalmente. tampoco se trata de inventar el hilo negro. O sea, No, esto es claro. un proceso que ya se ha hecho en otros lugares, Sí, claro. con distintas experiencias. Tener la experiencia de Costa Rica, que en una zona en la que estaban todos metidos en guerras civiles y con injerencia internacional y Era financiando, no mucho sé más qué, lograron de alguna manera mantenerse, cuerpear todo eso. Pero tiene unas Fuerzas Armadas que se llama Guardia, o sea, no, la diferencia... Sí, bueno, no es- pero ahí lo que hubo previamente es una definición de para De acuerdo. qué clase de fuerza querés y para Claro. qué cosa Ahora, la por querés. ejemplo, pues se plantea después decir la estrategia que tienen de poder hacer algún peso, que es participar de las misiones de paz, Sí. que es una experiencia formidable, pero que también desde el punto de vista humano y familiar es muy duro. Pues, bueno, eligieron la carrera militar. Por ejemplo, ahora que se habla de Noruega como un lugar donde están dialogando el gobierno y la oposición venezolanos, ¿no? Noruega se ha especializado en ese tipo de ser un lugar donde se cultivan las habilidades de la resolución pacífica de los conflictos. Claro. Es una cosa extraordinariamente profesional y valorada. ¿Por qué no pensar que las Fuerzas Armadas uruguayas, que ya de hecho lo están haciendo, no hacerlo aún más de especializarse en misiones de paz? Pues perfectamente podría ser... Han tenido un gran éxito, Claro. más allá de algunos episodios que son excepciones que confirman la regla de un desempeño muy bueno, reconocido por la propia ONU, ingresan al Uruguay o llegaron a ingresar más de 25 millones de dólares por año, y para muchos soldados o funcionarios de mayor rango han sido un cambio de vida. Participar en esas misiones les ha permitido hacerse alguna casa, poner a su familia en una condición mejor, y la verdad que es una Y vía ahora, y interesante. además ahora están yendo a la frontera entre Israel y Siria, o sea, en el Medio Oriente que... Yo no sé en el Congo, eso pero está sí complicado. tuve contacto directo en Haití, ¿no? Con gente que había conocido. Y que somos uruguayos también en eso, ¿no? O Claro. sea, en la manera de ir, de ponerte a jugar al fútbol, Sí, sí, ¿no? O sea, hubo también una uruguayez de las fuerzas de los cascos azules, por lo menos en Haití, que la gente reconocía la diferencia y daba esta sensación, porque también Haití tiene un cuestionamiento, ¿no? Sí, A claro. que gastamos en fuerzas de intervención o de fuerzas de paz, pero no reconstruimos el país. También hay una discusión a nivel mundial sobre el rol de estas Fuerzas Armadas. Pero a mí me parece súper interesante lo que vos decís, y es esto, ¿no? ¿Cómo pensar un mundo donde la resolución del conflicto sea pacífica? Y eso hace a Es que- poner es la que parte discusión del- en otro parte del término. tema, superado una mirada ingenua, es que haya Fuerzas Armadas, que en la sociedad moderna, salvo algunos conflictos que todavía en el mundo, operan como fuerzas de disuasión, Exacto. de disuasión del enemigo. Totalmente. Las Fuerzas Armadas de todos los países están tapadas, atiborradas de armas, cañones y todo, pero básicamente no están en guerra. Los grandes Es una ejércitos especie de terminaron paradoja. en la Segunda Claro, Guerra exacto, y un claro. poquito más. Por cierto, Noruega tiene ejército y tiene un ejército Claro. que participa en un montón de misiones de paz, justamente. Quizás como extensión de esa idea de ser de un ejército de un país que apuesta por la resolución de conflictos de Y manera que no pacífica. tiene conflictos ni con sus vecinos, ni conflictos con otros países, ¿no? Pero lo que digo es que aún un país así tiene un ejército que también es súper profesional, que esa es otra clave. Noruega, decís. Sí, Noruega. Claro. No tiene sentido tener un ejército muy amplio en números si no puede cumplir aquellas funciones mínimas Claro. para las cuales
el ejército debería existir. Claro. Lo o que sea, creo- lo que creo que- China, Rusia, Estados Unidos no tienen más remedio que tener un ejército muy voluminoso. Pero Uruguay puede... Bueno, capaz que no, sería bueno que invirtieran en otra cosa y no tanto. Bueno, Pero- eso está- Lo que pasa es que No, es un claro, tema de la la equilibrio guerra político. armamentista, sí, claro. Aunque yo coincido con lo que decía Gerardo en el sentido que hay una nueva era de lo militar y yo creo que el ejército uruguayo quedó muy bien. Era como el tren, ¿no? Que nos quedamos en el siglo XIX, ya estamos en el XXI. Es decir, ese ejército con batallón de infantería tal, despliegue territorial, Sí, no- a mi juicio, puedo estar cometiendo un error conceptual, está totalmente superado, lo que no quiere decir que esté superado el concepto de defensa. Yo recuerdo a Lincoln Maistegui, que en una discusión con bastante vigor decía, Uruguay no tiene garantizada para nada su independencia. Para nada. Nosotros festejamos la independencia, que no se sabe mucho cuándo es tampoco, Claro. pero no tenemos garantizada la independencia. Pero ¿independencia de quién? Porque ese es ¿cuáles son las hipótesis de conflicto? La defensa involucra muchas cosas más de la posibilidad Sí. de que nos invada una potencia extranjera, pero... Lilian decía, obviamente, nosotros vamos a nunca generar un ejército que sea capaz de oponerse de igual a igual con un ejército regional. Pero los despliegues tácticos pueden generar hechos políticos. Tú no necesitas Bueno, un claro. gran ejército para tener una acción de defensa exitosa. No, pues precisás un par de piezas de artillería, una que apunte a Porto Alegre y otra que apunte a Buenos Aires. Necesitas Sí, jugar claro, es al lo juego máximo de que la podemos mano. hacer. Sí. Al juego de De la verdad, guarda. claro. En caso de que quieran cobrarle cara a la aventura. Este pero- tema se ha discutido mucho. Convengamos, no somos un barrio de San Pablo, Por eso, así que pero- pegan claro. el alarido y nos invaden de Perdón, una, la ¿no? solución europea, donde están todos los países metidos en la distancia que hay desde acá hasta Porto Alegre, fue hacer, Claro. hacer un frente, hacer una fuerza común, digamos, y en esa fuerza común lo que estaba explicitado era un acuerdo de no agresión entre todos los miembros, los países miembros. Bueno, pero viste que los esfuerzos de hacer políticas comunes en el Mercosur nomás no han funcionado muy bien. Yo me temo Que no es todavía un no se momento haya... además no, oportuno. todavía no me sé que haya parece, ¿no? generado la confianza suficiente, pero... No, y la tensión estratégica entre Argentina y Brasil se mantiene. Chile Claro. ni hablar, porque fueron Sí, pocas sí, sí, décadas sí. de la guerra de las Malvinas. Sí, Hay que recordarlo. sí, fueron muy Y lo pocas. de Europa es un subsidio estadounidense. En la O guerra sea, de las Malvinas y antes la conflicto del crisis Beagle. por el Beagle, Por el La Beagle, crisis tenés por el razón. Beagle, que entre Chile y estuvieron Argentina. a minutos de que se abriera fuego. Bueno, y Chile después colaborando con los ingleses, Claro, ¿no? claro. Europa está subsidiada por Estados Unidos en su defensa, en su protección respecto a Rusia, a tal punto que ahora Trump les ha dicho, muchachos, hay que ponerse un poco más porque nosotros no vamos a ir aportando claro. de la misma manera. Se lo dice de una manera un poco brutal al estilo Lo que de pasa es que Trump. Al estilo Sí, Trump. lo que pasa es que los sí. temas En de el fondo defensa les dice, che, a ver Claro. si se ocupan un poco más ustedes que nosotros de la defensa de Europa. Lo que pasa es que la frontera de Europa con Rusia es también la frontera, o era, no sé ahora, Sí. de Estados Unidos. De la Guerra Fría, claro. Exacto. Claro. Dice alguien, nada de militarizar las prisiones. Bueno, la Guardia Externa en algunos lugares Está. ya está militarizada, Sí. pero entiendo a lo que se refiere, porque ahora está todo el tema del, Sí. ahora viene el senador Larrañaga, que ya está con nosotros, de la utilización de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad. Dice Manini que tiene un plan al respecto, que podría significar la utilización también de hacer trabajar a los presos y Para tener se asocia, disciplina. claro, la disciplina tener del militar con la jueces. disciplina del preso, Sí. pero bueno, hay gente que lo Y ve. esa disciplina de seguridad nacional no es precisa. Pero espera, dice, nada de militarizar las prisiones, los militares a sus áreas específicas. Dice lo contrario a este televidente. Control de frontera, pesca y espacio aéreo. Hoy en día no estamos en condiciones, No, salvo el control de frontera terrestre, ¿no? y no todo. Ni de Y no cerca. todo, Y no todo. ni no todo, ¿no? No, Sí. no, ni de Pero, por cerca. ejemplo, el problema que se le abrió a Uruguay cuando fue en 2012, que el mar territorial se duplicó prácticamente. Sí. No hay forma de patrullar eso y de proteger eso. Que son recursos, además. Además, en cuya concepción aportar mucho los técnicos militares, las Fuerzas Armadas, de la Marina particularmente, que es toda una tradición también. Hay mucho de una carga muy, muy importante en la historia del Uruguay, las Fuerzas Armadas. Cuanto más independiente del poder político, mejor siempre. En el golpe militar hubo muchos militares que Con se control opusieron. civil siempre. Siempre, siempre. Con control Pero es civil la esencia. siempre. Ahora, mira, me Sí. quedé pensando en el caso que ponía Fernando de España, por si alguno no sabe, has vivido, tenés un vínculo muy Sí, cercano sí. con España. En España hubo una guerra civil horrible con 1 millón de muertos, una cosa terrible. Fue hace 80 años, ¿no? En la década del 30, más o menos. Y hace 40 y tanto que se terminó la dictadura. El tema del pasado, hoy, con la ley de memoria e historia, es un tema muy conflictivo, que divide a mucha gente.
pero las Fuerzas Armadas están afuera Fuera de totalmente de ese ese debate. debate. Nada, no tienen nada que ver. Exacto, no hay un solo general. Yo no sé quiénes son ni siquiera los... O sea, viví 17 años en España, no tengo idea de cómo se llama ningún general español, porque ningún general español sale opinando sobre ningún tema, salvo cuando hablan con... van a unas maniobras conjuntas de no sé qué, y justo hablan con el oficial a cargo, y el oficial a cargo, que suele ser el de Relaciones Públicas, ¿no? El general dice tal cosa, no sé qué. Ahora, eso es consecuencia de políticas que adoptaron Totalmente. estas décadas de gobierno democrático para... Y las adoptaron muy pronto, no esperaron 34 años para empezar a discutir. Muy distinto al Brasil, donde hay una emergencia del poder político de los militares y de su impronta, ¿verdad? Que no es nueva, no es que hayan hecho así. Tiene una historia, ¿no? No, de hecho es una historia que arranca en el 60 y pico también, ¿no? Y antes también. Sí, Bueno, sí, los gobiernos previos militarización. eran también, los gobiernos previos tenían. La República Brasileña se hizo con coladas de intervenciones militares. Claro, Sí. Los coroneles. Que tuvieron operando un ejército de una potencia europea. Claro. El ejército portugués vino íntegramente con la familia real y era un ejército de verdad. Sí. Sí, Acá lo pero conocimos. Brasil está- Algunos le ganamos. Sí. Lo conocimos, ¿no? Sí, perdimos con toda honra. Exacto. Sí, Después lo que pasa es logramos... que Brasil también nos da un ejemplo de cuál ha sido el resultado de una poca planificación de militarización en la calle, ¿no? Lo que está pasando en Río, además la mezcla con el narcotráfico, ¿no? El asesinato de Mariel Franco, o sea, hay también que tener mucho cuidado porque justamente Yo coincido es contigo en ese eso. plano, es decir, recurrir a la militarización porque es algo que está relativamente rápido y a la Y mano. sí, claro, no parece... Sin este debate previo Sin este debate previo. que todavía Claro, no se ha procesado. claro. Yo quiero militares expertos en oceanografía, despliegue táctico, Exacto. Los hay. informática. No, y que los los hay, hay, los hay. Pero Pero no tienen el barco adecuado para ir a hacer eso. Por ejemplo. estaba repasando el presupuesto, repararon 2 motores Yo de puedo ir a la Artigas. Antártida porque a ver cómo están allá. Bueno, ese es uno de los grandes Sí, ese emprendimientos. es uno de los por temas ejemplo, me que lleva algunos encantaría, recursos. Sí. científica, fundamentalmente, ¿no? Científica. Pero la verdad que la inversión llega a niveles muy límite, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay varios aportes de ustedes: proteger la riqueza del mar, control de fronteras por tierra, mar y aire, cuánta droga menos, dinero como el de Balcedo. Dice hay que darle los elementos y no tenerlos castigados como ahora. Bueno, lo dice un televidente, no sé a qué se refiere, pero... A la idea de que seguramente porque están ahora, desde que ganó el Frente Amplio, gobiernos de izquierda, puede haber una política más, si se quiere, agresiva con los militares en algún aspecto. Eso es discutible. En alguna parte puede ser que sí. El MPP, te acordás que lo hemos comentado aquí, desplegó toda una idea, ¿no? de reinsertar el rol militar con una política de defensa. Y salió el libro blanco de la defensa del Uruguay. Claro. Hay una cantidad de principios allí. Vas a después concretar eso, como decía Fernando, ¿cómo haces? Tenés que invertir. Ahora, esta forma también progresiva y paulatina, no sé si es también la forma, ¿no? Por lo menos parece menos agresiva, o sea, Es muy vamos uru- es reduciendo muy- de a es muy poco. uruguaya claro. Es muy a la también. Muy uruguaya, uruguaya. ¿no? Muy de a poquito, pasito a paso. Por supuesto. Sí. Que no sé si tampoco es eficiente, pero bueno, esas son las medidas que ha tomado el Parlamento por ahora, ¿no? Exacto. Y más que el tema de los tribunales, que sin duda incidió, el tema de la denominada caja militar, que no es una caja, pero el servicio de retiro, Es un... ha eso venía- disparado muchas duele, cuestiones. ¿no? Sí, duele. Sí, eso, sí. y bueno, yo creo que ahí tal vez a los militares... Porque ahí me afectó. da la impresión de que no se logró separar, por lo menos para el debate público, lo que la caja militar tiene de privilegios que se autoconcedieron durante la dictadura y que todavía duran, de las singularidades que tiene el servicio militar, que en eso tienen razón, es decir, no es lo mismo, no es el mismo tipo de vínculo. Un combatiente no puede estar hasta los 65 años, ni el tipo de régimen horario. Y me da la impresión de que en el debate no quedó claro No quedó. cuánto había de cada cosa, ¿no? No, sí. Yo les agradezco mucho que nos hayan ¿Cuántos hay? acompañado. ¿28.000 o 26.000 militares? Gerardo, me quedó ese dato. No, bueno, entero. por ahí anda, de Por ahí, efectivos, sí, de por ahí total. andan. Han bajado, creo que unos 6.000. De nuevo, son muchos, son pocos con relación a que quizás falten en algún lugar y sobren en otro, no sabemos. Es que ese es el debate que me parece que no se ha, ¿Dónde están? no ¿Qué se ha hacen dado. cada día? ¿No? Hace falta Que como- yo insisto mucho con lo de España porque es como un ejemplo de ejército moderno, enorme, o sea, enorme en números, pero no enorme respecto a la sociedad española, que cumple un montón de funciones que son claras y sobre las que hubo un acuerdo de Estado para llegar a esa función. Que el elemento de Estado en todo este debate no ha estado.
No estaba. jugando con las palabras. Exactamente. Pero digo, siempre se termina el tema bajando a la aparece- chicana de si tiene que ver o no termina con el siendo como terrorismo una- de Estado, con lo que sea. termina ¿no? siendo un debate entre partidos y de alguna manera el resto de la sociedad mira Y desde la balconeamos, tribuna ¿no? y no hay, el debate no se extiende. Bueno, ahora viene el senador Jorge Larrañaga, viene por el tema de regla fiscal, que es otra cuestión que se está poniendo arriba de la mesa cual gato muerto en este debate de la campaña electoral, pero quizás, como está de por medio también la campaña de Vivir Sin Miedo y aparece lo militar como un elemento polémico, quizás se lo planteemos. Gracias a los tres por acompañarnos, gracias Lili. Encantado. Un gusto. Muy amable. Nos vamos a la pausa, pero antes la industria uruguaya es el motor de la economía, así que así como nosotros consumí industria uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678.